el jurista fiscal Carlos Castresana, y ahorita vamos a platicar un poco más quién es Carlos Castresana, pero antes que nada, muy bienvenido aquí a la cabina de W Radio. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. ¿Viene a qué? ¿A qué viene ahora? A México. Sé que viene muy seguido, pero ahora además viene con hay una festividad o hay algo que celebrarle. Sí, vengo a recoger el doctorado honoris causa que me ha concedido el Instituto Nacional de Ciencias Penales. El INACIPE. Eso es. Pues antes que nada, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Decíamos, y usted lo sabe perfectamente bien, que el tema de la corrupción es un tema que nos tiene, digamos, yo diría que se volvió la conversación a nivel mundial, pero si nos vamos al caso de América Latina, es la conversación. ¿Qué pasa con la corrupción? Y el caso de Guatemala es posiblemente el caso que más brincó al escenario global y sobre todo al escenario regional. Y le queríamos pedir si pudiera para nuestros radioescuchas un poco como resumir qué fue lo que sucedió en Guatemala que fue tan diferente a lo que está pasando en otros lugares. Mire, en Guatemala pusieron fin a un conflicto armado de 36 años de duración, firmaron los acuerdos de paz en 1996, pero fracasó la reforma constitucional que sometieron a referéndum a continuación y se disparó la violencia, la corrupción, la infiltración en el aparato del Estado y se encontraron en 2006, 10 años después de la paz, que había el doble de muertos que durante la guerra, de manera que eso es un conflicto que no desaparece, sino que se transforma con otras modalidades, con delincuencia organizada, con una corrupción endémica, y Guatemala, y yo creo que hay que reconocerlo, en su honor, fue capaz de dar el paso de pedir ayuda. De decir, mire, tenemos buena voluntad, pero no podemos con un fenómeno de criminalidad tan grave que nos desborda. Y eso es lo que dio lugar a que Naciones Unidas crease la Comisión Internacional contra la Impunidad. Un equipo de 200 internacionales que acudieron a ayudar a Guatemala en ese esfuerzo de seguridad y de justicia, y que hay que señalar, y eso me parece muy importante como lección, digamos, o como ejemplo que otros países en situaciones parecidas pueden aprender. La violencia en Guatemala se ha reducido a la mitad. Fiscal, después de tener esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, formada por más de 200 juristas, fiscalistas, etcétera, ¿qué llega a ser esta comisión? ¿Está formada y tiene puertas abiertas dentro de la estructura del gobierno guatemalteco o cómo empieza a trabajar y a funcionar esta comisión? La comisión fue ratificada por el Congreso de Guatemala. Creo que es lo primero que hay que señalar, porque muchas veces se alude o se expone la preocupación por la soberanía nacional en iniciativas de esta naturaleza. Es algo que los guatemaltecos pidieron y sus representantes aprobaron. La comisión se constituyó en una fiscalía internacional condenada, sin embargo, y esta es la dificultad, pero también la fórmula de éxito, a trabajar codo con los fiscales guatemaltecos, porque éramos solo querellantes adhesivos. Nosotros no teníamos la iniciativa del ejercicio de la acción penal, tenían que ser ellos que ejerciesen las acciones y nosotros les dábamos el soporte técnico, científico, de prueba, de capacitación de los servidores públicos, y ese matrimonio funcionó. Fuimos capaces de empezar a dar resultados y la sociedad guatemalteca entendió que a partir de aquel momento el servicio público de justicia estaba realmente para ayudarles, para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales y el disfrute de esos derechos, y de todas maneras no hay actos de fe en esta clase de iniciativas. Hubo que demostrarles que sí se podía, que la ley era igual para todos y que los que siempre habían estado por encima de la ley eran sometidos también a la jurisdicción. Y eso es, a ver, en ejemplos, digamos, como concretos, ¿no? Aquí en México, como usted bien sabe, estamos en un proceso electoral, el tema de la corrupción es el tema, ¿no? Y hay un hartazgo social en este asunto de todo. Hoy veíamos, por ejemplo, en el diario Reforma, dice ahí lo de Odebrecht, que ahí tienes la nota, Javier Risco, aquí dice, por ejemplo, ocultan la agenda Lozoya Odebrecht hasta el 2023, por ejemplo. Entonces, hasta el 2023 no vamos a saber qué sucedió, por ejemplo, en la reunión que pudo haber tenido el que entonces era el director de Pemex con esta empresa brasileña señalada, digamos, por su gran efecto corruptor. Entonces, ante como hartazgo de nada sucede, en Guatemala, ¿qué sí fue pasando? Porque dice, bueno, estuvimos trabajando con los fiscales locales, pero ¿qué fue pasando?
Pues básicamente que las instituciones de seguridad y justicia empezaron a dar resultados y eso condujo a una movilización social que era desconocida porque era un país, como digo, que venía de una guerra terrible y no había manifestaciones, por ejemplo, y las organizaciones no gubernamentales eran grupúsculos no muy representativos, pero el lanzamiento de los primeros casos, la obtención contra pronóstico de sentencias condenatorias contra un ministro de Defensa, contra un ministro de Finanzas, contra un presidente de la República, contra empresarios, contra diputados, abrió los ojos del país y la gente dijo sí se puede, y la movilización social fue fundamental porque naturalmente los poderosos política o económicamente ejercen sobre los tribunales una presión inaudita, utilizan los recursos de la corrupción y frente a esa presión tiene que haber una presión de la opinión pública. Claro. Sí, claro, sí. Y de esa manera es que funciona, claro. Es que si no camina junto no hay. Eso es, exacto. Son ingredientes sumados que dan esta... pues sí, este temblor, hay que decirlo, de justicia en Guatemala. ¿En qué periodo de tiempo? Los resultados empezaron en la primera etapa, que es la que me tocó dirigir a mí, entre 2007 y 2010. Nosotros llegamos con un índice de asesinatos de 46 por 100.000 habitantes de año y en 2009... cuando llevábamos trabajando 2 años, es que la estadística empezó a revertirse y no ha dejado de bajar hasta el día de hoy. Y hoy están en 26, que era más o menos el índice que tenían al terminar la guerra. Sí. La verdad es que, y usted lo sabe bien, en México, después de lo sucedido en Guatemala, de repente ha habido llamados a ello. Deberíamos de tener una comisión de esta naturaleza, una comisión internacional. Y sí, luego la respuesta suele ser este tema de la soberanía, ¿no? Es decir, ¿por qué necesitamos que venga alguien de fuera si lo podemos hacer adentro? Y yo le hago esa pregunta. ¿Por qué necesitaríamos, en tal caso, a alguien de fuera si lo tendríamos que estar haciendo adentro? Mire, los derechos humanos hoy son patrimonio de toda la comunidad internacional. Las obligaciones que tiene México no son solo frente a los ciudadanos mexicanos, son también frente a esa comunidad internacional que tiene el deber de lo que llamamos complementariedad, que es dar protección a la gente si los gobiernos no le dan la protección a la que tienen derecho. Eso está funcionando en la Corte Penal Internacional, en muchos otros mecanismos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Comisión de Guatemala, como sería la Comisión de México, en ningún caso es una invasión de la soberanía, sino que es tomar una parte de la soberanía que no está siendo adecuadamente utilizada. Si las autoridades mexicanas dieran la respuesta que los ciudadanos mexicanos necesitan y merecen, no se estaría cuestionando la participación de la comunidad internacional. Pero si ese primer mecanismo está fallando, naturalmente los mexicanos tienen derecho a pedir ayuda a quien también son sus instituciones, las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. No son satélites que vuelan libres, son parte del esquema jurídico que protege a los ciudadanos del mundo entero. Estamos hablando con Carlos Castresana, jurista, fiscal español. Me gustaría dar un paso atrás para ver un poco más la panorámica del tema de la corrupción. Hay una frase muy famosa en este sexenio que es: la corrupción es cultural. La corrupción es parte casi del DNA del mexicano. ¿Qué decir ante esta afirmación? ¿Es cierto que es cultura la corrupción? No es cierto. Yo creo que ahí la resignación no es la respuesta. La corrupción tiene nombres y apellidos, tiene actuaciones concretas y lo que tiene que producirse, eso sí, es la movilización de la opinión pública, de la sociedad, que se articule, que reclame y que exija a las instituciones que den la respuesta adecuada. Es verdad que hay comportamientos que son endémicos, que están tolerados, las pequeñas mordidas, los arreglos de esa naturaleza, pero no, insisto, creo que la respuesta sea la resignación, sino todo lo contrario, que sean pues los jóvenes los que les digan a sus padres: no queremos vivir en una sociedad donde no imperan los méritos y la capacidad, sino los enchufes, los favorecimientos y finalmente los negocios ocultos que sustraen de los recursos públicos importes extraordinariamente importantes que son indispensables para servicios públicos básicos de las personas más desfavorecidas, ¿no? Yo creo que la resignación no es la respuesta y el pensar que hemos nacido con un gen corrupto es un argumento completamente falso.
Además, ahorita que lo escuchaba, fiscal, estaba pensando, hace algunas semanas conversábamos aquí con Eduardo Borges de Transparencia Mexicana, y al final estábamos hablando de la percepción de la corrupción en México, y bueno, pues México está en de los últimos lugares, de las peores evaluaciones en cuanto a percepción de corrupción. Y decíamos, nos está haciendo falta entender la corrupción de los tiempos que corren, y él decía, cuando vemos, por ejemplo, películas que se han hecho en México o novelas sobre la corrupción de hace unas décadas, pues era una corrupción hasta ingenua, ¿no? El presidente municipal que se roba dinero y casi lo guarda en el cajón. Que roba cochinos. Sí, que roba cochinos, o el que guarda el dinero en el cajón del buró, ¿no? Y dice, y ahora el entramado de la corrupción es de tal complejidad que nos tenemos incluso que contar una historia diferente. Y yo le quería preguntar a usted, ¿cómo se ha ido transformando esa corrupción? ¿Cuál es la corrupción que vivimos hoy, por ejemplo, a diferencia de pues otras épocas, digamos, incluso en la historia de la humanidad? La corrupción ha estado ahí, pues, pero ¿qué es la corrupción del siglo XXI? Sí, la corrupción tradicional era básicamente la de los servidores públicos, que se hacían pagar sobornos o que se quedaban con el dinero de los contribuyentes. La corrupción de hoy en día es mucho más grave, es más sofisticada, es más difícil de combatir porque incluye al sector privado. Esas grandes redes de corrupción que hemos conocido en América Latina, la trama Odebrecht, por ejemplo, ilustran cómo es la corrupción moderna. Es la corrupción de los negocios. Es cómo confluyen lo público y lo privado, y no se paga ya un soborno a un funcionario, sino que se le hace partícipe de una actividad de negocio que produce unos beneficios extraordinarios, pero que, insisto, socava la gobernabilidad. Esa es la gravedad, la dimensión del problema hoy en día. En algunos sitios, además, donde está presente la delincuencia organizada, nos encontramos con que los grupos criminales ya no sobornan a los políticos, son ellos los políticos. ¿Para qué pagar intermediarios? Claro, sí, claro. Da risa, pero da risa por no llorar, pero sí, claro, ¿para qué pagar intermediarios, no? ¿Cómo se ve México? Desde España, desde Centroamérica, desde Sudamérica, es un fiscal que se la pasa viajando y estudiando distintos casos. ¿Cómo ven a México? Yo con esperanza. A lo mejor es que soy demasiado optimista, pero hay países que están de alguna manera despegando. México, Colombia es otro ejemplo muy claro. Yo vengo de allá ahora. Son sociedades vivas, son sociedades muy capaces, además, con cuadros, con universitarios, con profesionales de primer nivel, y es cuestión de que la sociedad civil se organice y la sociedad civil, además, no delegue la cosa pública, que es lo más importante, en estructuras de partidos políticos que están anticuadas y que además son en buena medida inservibles, ¿no? Los ciudadanos tienen que conseguir que las instituciones les representen y garanticen sus derechos, pero es una batalla que tiene que darse en los medios de comunicación, que tiene que darse en la calle. Hay que perder el miedo, porque lo que nos tenemos que preguntar es qué país le vamos a dejar a nuestros hijos. Lo que yo creo que los ciudadanos mexicanos tienen que preguntarse hoy es qué país quieren tener dentro de 10 años. Uh-huh. Y ponerse a trabajar para conseguirlo. Yo estoy seguro que es un país mucho mejor. Y aquí sí hay los recursos y sí hay la capacidad. No estamos hablando de países como las pequeñas repúblicas centroamericanas, donde tiene que ser la ayuda internacional la que aporte esos recursos. México tiene plena capacidad, equipos humanos, recursos técnicos y recursos financieros, de modo que no hay excusa. Lo que no puede es seguir dándose lugar a la resignación y de alguna manera al derrotismo, al abandono, de decir, pues sí, es que somos corruptos y eso no tiene arreglo. No, los terremotos pueden no tener arreglo, pero la corrupción sí tiene. Esa está buena, los terremotos no, pero y ante los terremotos podemos hacer algo, pues ante la corrupción con mayor razón. Claro. Vino doctor Castrezana, sé que viene con frecuencia a México, en noviembre estuvo por acá, y yo recuerdo algo que le escuché y luego lo estoy retomando ahorita de un reporte que hace el periodista Luis Pablo Borregard, y en ese momento usted dijo, en México es la hora de los jueces. A mí me llamó la atención cuando se comentó en aquel entonces, y Luis Pablo incluso titula su nota, el fin del narcotráfico en México será cuando
cuando se retransmite en televisión el juicio al jefe de un cártel. Pero, ¿qué significa esto de que en México es la hora de los jueces? De alguna manera que ustedes están jugando el partido más importante de sus vidas sin árbitro. Por eso hay tanta violencia, porque los grupos enfrentados llegan enseguida a la violencia en la expectativa de que no va a haber reacción por parte de los poderes públicos. Aquí hay una procuraduría muy poderosa, las corporaciones de seguridad, las policías son también pues fuertes, tienen mucha presencia, incluso las Fuerzas Armadas, el Ejército. Los jueces no se les ve, y se han hecho reformas y se han establecido los juicios orales, pero no hay una respuesta. Ustedes están conmemorando ahora, no sé si son los 43 meses de la masacre de Ayotzinapa. Hoy precisamente, sí. ¿Y qué han dicho los jueces? Porque sabemos lo que dice la Procuraduría, los afectados, ahora incluso qué dice la DEA, pero ¿qué dicen los jueces? Es decir, yo creo que es fundamental que exista un poder judicial en México, que ese poder judicial sea independiente y que ese poder judicial tenga una voz alta y clara que diga por aquí sí y por aquí no. Y que de alguna manera que sea visible. Sí, exacto. Lo que yo decía de Guatemala, el efecto demostración, que la gente vea que existen unos tribunales que adjudican los casos, que resuelven en justicia y que dicen este señor es culpable y este señor es inocente. En México los procesos penales se eternizan y no hay ninguna declaración ni de inocencia ni de culpabilidad. Eso no permite pasar la página de los casos más graves. Ustedes tienen miles de desaparecidos, no hay respuesta de los jueces, no hay responsables. El restablecimiento del orden jurídico corresponde al Poder Judicial y yo creo que hay mucha tarea por hacer en ese ámbito en México. En México está jugando sin árbitros. El partido más importante de su vida, pero sin árbitro. Vaya frase, ¿eh? A ver, yo quiero explorar el tema de las amenazas también. No es cómodo que llegue una comisión, no es cómodo sentarse codo a codo con fiscales locales, no es cómodo quitar esta estructura de corrupción. ¿Hay amenazas en este proceso y cómo se digieren? Sí, hay amenazas, hay campañas mediáticas, hay obviamente un adversario que juega sucio y que no tiene por qué respetar ningún límite porque no está vinculado por la legalidad. Si ya estás en el ámbito criminal, pues evidentemente, siendo un asesino, difamar o corromper son casi pecados veniales, ¿no? Los profesionales tenemos que atender a eso con la misma rigurosidad con la que un bombero se preocupa de no quemarse cuando tiene que entrar a apagar un incendio. Son parte de nuestro trabajo. No tenemos que ser kamikazes ni temerarios. La valentía consiste en saber administrar uno su propio miedo, ¿no? Y ser prudente para garantizar los derechos de tus testigos, de las víctimas, de los operadores de justicia que trabajan contigo, porque eso es esencial, es una parte, una condición indispensable del éxito. Tenemos que ser capaces de cuidarnos, de poder hacer el trabajo sin incurrir en unos riesgos inasumibles, pero sí se puede. Bueno, pues es el doctor Carlos Castresana Fernández, jurista fiscal, dirigió la Comisión contra la Impunidad en Guatemala por encargo de la Organización de las Naciones Unidas. Recibirá el doctorado honoris causa por el INACIPE al ratito, a las 10 de la mañana, no tan lejos de donde nos encontramos ahora. Doctor, corrupción y paz parecen ser dos palabras que tendrían que ir unidas y a veces no hablamos de ellas así. No hablamos de corrupción junto con la palabra paz, o no hablamos de paz y hablamos de corrupción al mismo tiempo. ¿Cómo deberíamos articular ese binomio? Pues sobre la base de la justicia. Yo creo que es lo que estábamos diciendo antes. La paz consiste en que en una sociedad democrática las controversias se resuelven sin recurrir a la violencia con los instrumentos del Estado de Derecho. Pero el terreno de juego de esas controversias tienen que ser los tribunales de justicia, porque de otra manera las partes, si no hay un interlocutor que medie, antes o después recurren a la violencia. Yo creo que la corrupción es una amenaza a la gobernabilidad en las sociedades democráticas y que tenemos que ser capaces de combatirla antes que con los tribunales de justicia con transparencia. Si cada peso que ingresa al erario público sale convertido en un servicio público, en una prestación, y somos capaces de verlo transitar con transparencia, estaremos erradicando las condiciones en las que la corrupción se hace endémica. Seguirá habiendo casos aislados porque la avaricia es un pecado capital que acompaña al ser humano desde que fuimos inventados, pero serían casos aislados, excepcionales,
tradicionales. La corrupción sistemática solo se entiende por la falta de transparencia. Ese es el desafío. Bueno, pues es la voz del Desde que fuimos Castrezana, inventados, sí. Eso me gustó. Desde que fuimos inventados. La verdad es que también toca reinventarse, ¿no? Y creo que nos podemos reinventar como humanidad. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, de verdad. A ustedes, buenos días. Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, ha llevado una serie de diligencias para la captura de diferentes exfuncionarios del gobierno de Álvaro Colom. Hicieron algunos allanamientos y bueno, pues sí, una sacudida por este caso del llamado transurbano. Hablamos hace unos minutos y recordábamos desde luego la instalación de la CICIG en Guatemala, un hecho fundamental para la historia no solo de Guatemala sino de América Latina, y recordábamos la figura por supuesto de Carlos Castrezana, que es un distinguidísimo jurista, fiscal español, que bueno, pues dirigió precisamente la CICIG, esta Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la instaló y bueno, pues ahora estamos viendo cosas de esta dimensión como las que hemos visto en los últimos años con la CICIG y Guatemala, pero nos detenemos en esto, en el significado y alcance que tiene que el expresidente Colom haya sido detenido por estas acusaciones. Buscamos al propio Carlos Castrezana y lo encontramos en Madrid y le aprecio mucho que me tome la llamada precisamente para hablar de esto que nos sorprende esta mañana en el Tiempo de América. Carlos, buenos días y buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Siempre un placer, a tu disposición. Gracias, Carlos. Oye, bueno, pues, ¿qué te dice a ti lo que está viviendo Guatemala? No tenía yo en el radar, sinceramente, como periodista, que una cosa de estas dimensiones pudiera pasarle a un personaje como Colom. Pero ¿cómo lo ves tú que encabezaste la CICIG en Guatemala? A ver, pues yo estoy igual de sorprendido y obviamente sobre el caso concreto no me puedo pronunciar porque no tengo en absoluto información. Sin embargo, lo cierto es que Guatemala empieza a ser noticia por lo insólito de que en ese país es donde quizá, y podemos comparar, creo, en el mundo entero, donde más se está aplicando el principio de igualdad ante la ley. Nosotros nos empeñamos mucho, porque era un país muy desigual cuando llegamos en 2007, en decir que la ley era igual para todos y que no se podía hacer acepción de las puertas de los juzgados hacia adentro, si alguien era rico o pobre, si era poderoso o desfavorecido. Pero claro, lo cierto es que si echamos cuenta a la lista de los presidentes y expresidentes, yo procesé y encarcelé a Alfonso Portillo, que era expresidente. Bien es verdad que exoneré del asesinato de Rosenberg al que hoy ha sido detenido, Álvaro Colom, pero después ha ido a prisión el presidente Otto Pérez Molina, está sometido a proceso el presidente actual Jimmy Morales y ha sido detenido esta mañana, por lo que me estáis diciendo, el expresidente Álvaro Colom, de manera que es una profesión de alto riesgo en Guatemala, ser presidente de la República. Ya se ve que sí. A ver, pongámoslo así, Carlos, es una profesión de alto riesgo en Guatemala si hay una instancia de justicia que persigue delitos y que los procesa. Efectivamente, yo creo que eso es lo que hay que subrayar. Más allá del caso concreto, me parece que lo importante es que la Comisión Internacional, pero también la Fiscalía Especial, que es la Fiscalía Guatemalteca, que son funcionarios públicos, que son investigadores de aquella nacionalidad, están siendo capaces de poner delante de los tribunales a personas, insisto, sin hacer acepción de su categoría jurídica o política, que todos los ciudadanos tienen que responder igual ante los tribunales, y eso me parece, en un país en el que había un 98% de impunidad cuando nosotros llegamos, que es un ejemplo del que desde luego, por ejemplo, México, para no ir más lejos, pues podrían tomar buena nota. Hombre, por eso me has ganado la pregunta, porque al oír esto, desde luego los mexicanos y las mexicanas nos preguntamos qué sucedería en un país como México, que tiene cierta disfuncionalidad en materia de procuración e impartición de justicia, sobre todo cuando se trata de los poderosos. Bueno, tenemos incluso determinaciones legales que impiden procesar a un presidente y, bueno, pues eso parece una historia lejanísima para México, que un expresidente de la República que haya cometido hechos de corrupción o situaciones ilegales, etcétera, pudiera llegar precisamente a los tribunales. Esto que tú dices es fundamental, la igualdad ante la ley. Fuiste o no fuiste presidente, no importa, si hiciste algo, hay que responder por ello. Exactamente, sí, es que eso es importantísimo, porque además envía el mensaje apropiado a la sociedad, que es un mensaje contra la impunidad. A mí me gustaría resaltar también, porque
es lo que realmente afecta a la vida de las gentes, porque al fin y al cabo un presidente u otro no va a cambiar gran cosa la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero en Guatemala, en los 10 años que ha estado funcionando la Comisión Internacional y que la Fiscalía ha sido renovada y que la policía tiene investigadores confiables, la violencia se ha reducido en un 50%. Hoy en Guatemala son asesinados la mitad de los ciudadanos que eran asesinados en 2007. Bueno, ese es un tema importantísimo y volvemos a la comparación México-Guatemala, que es inevitable para nosotros. Lo que hemos visto en los últimos años es sinceramente sorprendente. Para ti, que viviste la experiencia de ser primer responsable de esta CICIG, bueno, sería bueno que nos ayudaras a entender cómo es que se llega a este punto en un país, cómo es que una nación acepta que lleguen fiscales extranjeros por la colaboración directa, en este caso de Naciones Unidas, o de la OEA en Honduras en este caso también, pero digamos, ¿cómo es que llega un país, este caso de Guatemala, a aceptar que vengan fiscales e investigadores de otros lugares para que en una coordinación, que sería buenísimo nos explicaras, se dé una vuelta, un giro copernicano en materia de justicia? Sí, en Guatemala se había llegado a una situación prácticamente de colapso institucional. La impunidad, como digo, era del 98%. Los índices de violencia eran equivalentes a los de Afganistán e Irak, siendo que en Guatemala no había ninguna guerra, al revés, la guerra había terminado 10 años antes, y lo que hubo es una presión ciudadana, un movimiento de la sociedad civil muy poderoso que al final hizo que los políticos no tuvieran más remedio que ir a Nueva York y tocarle a la puerta al secretario general y pedir esa ayuda. Yo creo que esa situación no se da en México y que habría que empezar seguramente por ahí, por la movilización de la sociedad civil y por la presión ciudadana y de los medios que hagan ver a los políticos que la situación es insostenible, para que de esa manera, pues yo no sé si van a ir los políticos mexicanos a Nueva York a pedir ayuda, pero por lo menos que dejen aceptar la presencia de observadores o de expertos extranjeros que de alguna manera provoquen ese cambio. Se tiene que producir un vierteaguas, tiene que haber un antes y un después en lo que es el respeto de la legalidad, y eso solo se demuestra con casos que se lleven ante los tribunales y que obtengan sentencia condenatoria. La gente no podemos pedirle a estas alturas actos de fe, tenemos que demostrarles que sí se puede, que se puede hacer justicia y que los tribunales están a su servicio, no al servicio de los poderosos. Supongamos, Carlos Castresana Fernández, fiscal y jurista español, que los políticos mexicanos, que tendría que ser el presidente en turno, ¿cierto? Sí. En este caso, o el Congreso, o el Congreso. También el Poder Legislativo, sí. Bueno, el presidente en turno, o el Congreso en turno, o los dos en turno, acudiendo, sí, hablando de las Naciones Unidas. No hablamos de la OEA, sino de las Naciones Unidas, y entonces le solicitan, como ocurrió en Guatemala, una colaboración. ¿Por qué no nos explicas el diseño técnico de una cosa de esta naturaleza? Porque instalar eso en un sistema que debe ser totalmente reticente a que ocurra tal cosa. El sistema judicial mexicano no necesariamente lo recibirá con los brazos abiertos. ¿Cómo funcionó contigo cuando llegaste a Guatemala e instauraste la CICIG? A ver, pues ahí en realidad son dos las herramientas fundamentales. Nosotros teníamos la posibilidad de construir capacidad formando, adiestrando a los funcionarios guatemaltecos, seleccionando a los buenos en unidades especiales, y eso obviamente lo hicimos, y teníamos una facultad que pasaba casi desapercibida al principio, pero que resultó muy poderosa, que es podíamos pedir remover a todos los servidores públicos que no colaborasen en la ejecución del acuerdo. De manera que yo en 2008 pedí al presidente respetuosamente, precisamente a Colom, el que ha sido detenido, que destituyera al fiscal general. En 2009 sacamos 8 de 13 magistrados de la Corte Suprema. En 2010 volvimos a sacar a otro fiscal general, y eso ya hizo que el mensaje llegase claro y alto a los fiscales y a los jueces que tenían que colaborar, que era el servicio de su país. Pero hecho todo eso, hay que decir que el esfuerzo lo hicieron jueces y fiscales guatemaltecos. Eso tendría que pasar en México también, pero hay un problema de falta de responsabilidad, en el sentido de que nadie les pide cuentas a los que desempeñan un cargo público, y por lo tanto ellos se sienten en la completa libertad de no hacer nada sabiendo que no va a tener consecuencias. Eso no puede ser. La experiencia tuya de CICIG, la experiencia del propio Iván Velázquez,
la experiencia en este instante del órgano similar en Honduras, impulsado por la OEA, la experiencia incluso de los expertos que vinieron a México por el caso Ayotzinapa, que es lo más cercano que tenemos en México de una colaboración internacional directamente con procesos de coadyuvancia en este caso. Bueno, en estos tres casos, Guatemala, Honduras y México con el tema Ayotzinapa, bueno, hemos visto el tipo de reacciones que hay internas que no la tienen fáciles los que, como tú, deciden irse a un país diferente al tuyo a desarrollar esta tarea. A ti te fue complicado, a Iván Velázquez le fue complicado, a los de Honduras ahora están en una guerra tremenda. La experiencia no es suavecita, ni fácil, ni transita sin dificultades. Absolutamente, claro, es que eso tiene un precio. Las buenas obras nunca quedan sin castigo, dice un refrán americano. Efectivamente, tú llegas, haces un servicio y naturalmente es absurdo pensar que no va a haber una reacción. Donde tú empujas sobre todo a los malos, pues los malos antes o después se revuelven. Entonces se revuelven con amenazas, se revuelven en el último momento incluso con violencia y desde luego mientras tanto lo que hacen es que te desacreditan absolutamente porque tienen un enorme poder económico y mediático y ellos no van a dejar que les quites sus privilegios y el status quo del que han venido disfrutando por décadas solamente porque tú seas tan ingenuo que quieras aplicarles la ley igual que al resto de los mortales. Pero claro, se puede. Yo creo que la lección de Guatemala es que sí se puede y que esa lección tiene que de alguna manera servir de semilla para que produzca frutos en toda la región. Te tocó, como bien dijiste, vivir en el periodo en que estuviste al frente de la CICIG en Guatemala, el caso Portillo, otro expresidente. ¿Cómo fue este caso de un expresidente que procesaron en esta instancia con fiscales internacionales? Pues fue también un ejemplo de cooperación internacional, porque nosotros que éramos conscientes de que Portillo, que si recuerdas fue extraditado desde México, porque se había escapado ya 4 veces del país, mientras nosotros estábamos allí, así como por 2008, nosotros lo procesamos inmediatamente porque sí teníamos mucha información para someterle a juicio por asuntos de corrupción, pero éramos conscientes, no ingenuos, de que Portillo tenía muchos resortes de impunidad porque controlaba muchos abogados, fiscales, magistrados y que condenarlo en Guatemala era casi misión imposible. Por eso preventivamente le abrimos otra causa en Francia, Luxemburgo y Suiza, donde le incautamos 3 millones de euros y otra en Estados Unidos, que es la que finalmente funcionó. Se le procesó en Guatemala, él manejó para resultar absuelto y entonces se le extraditó a Estados Unidos y allí sí se conformó y aceptó una pena de 5 años de prisión que cumplió íntegramente en Nueva York. Carlos Castresana, bueno, ya que nos tomaste la llamada, cosa que te aprecio, no te retengo más porque estás en actividades, pero déjame referirme también como experiencia de la CICIG a esto que tú mencionaste de pasada, y que tiene que ver con Colom. Este caso estrambótico que te tocó vivir directamente y procesar y exonerar a Álvaro Colom, como lo dijiste, de una imputación gravísima de asesinato. Recuérdanos, porque en la biografía de Colom y en la tuya, el caso Rosenberg es de primera importancia. Bueno, el 10 de mayo de 2009 se produce la muerte de 5 balazos de un conocido abogado en la ciudad de Guatemala. Eso que parece un asesinato, nosotros tenemos que asumir la investigación porque hay publicación de un vídeo al día siguiente donde el fallecido dice: si ustedes están viendo este vídeo es que yo estoy muerto y he sido asesinado por orden del presidente de la República, lo que produce una situación de caos en el país, con medio país solicitando inmediatamente la renuncia del presidente. Nosotros investigamos y descubrimos que el asesinato, que había sido tal, había sido en realidad encargado por el que aparecía como víctima, lo cual resultaba una paradoja, pero pudimos acreditar con prueba científica, yo creo que incuestionable, que Rodrigo Rosenberg había encargado su propio asesinato. Bien, es verdad que la investigación posterior apuntaba a que él había sido una persona que por razones muy personales estaba desesperada, pero que estaba siendo manipulada por individuos con muchos menos escrúpulos que estaban intentando desmovilizar el presidente y de alguna manera destituirlo, ¿no?
Es una historia verdaderamente poco común, por decirlo suavecito, Carlos Castresana. Pues bueno, ahí están los temas que hoy estamos destacando con motivo de la detención de Álvaro Colom. Te aprecio muchísimo, Carlos, que nos permitas escucharte directamente, pues en estas primeras reacciones o comentarios de algo que, bueno, pues empieza un curso distinto para la historia de este expresidente. Y bueno, pues sigamos hablando de esto, porque al final de cuentas, la experiencia guatemalteca, que se convierte en un punto referencial para toda la región, para países como México, que estamos transitando en la construcción o intento de construcción de un nuevo paradigma judicial, de reformas constitucionales, de un sistema nacional anticorrupción que no termina de aterrizar, de una combinación de cosas que no acaban de aterrizar bien para destrabar una circunstancia de colapso institucional que lleva a niveles de impunidad altísimos en México, como tú lo sabes. Tenemos una situación verdaderamente acumulada de miles de asesinatos sin procesar, decenas de miles de desaparecidos, una situación verdaderamente grave para México. Y yo no sé si alguien como tú le deja un mensaje para México después de vivir la experiencia de la CICIG. ¿Qué le dices a México para despedirte, Carlos, desde España? Pues que sí, que tengan paciencia, que tengan esperanza, pero eso sí, que no sean simplemente consentidores de esa situación, que reclamen porque sí se puede. Si había funcionarios comprometidos en Guatemala, yo estoy seguro que los hay en México. La cuestión es encontrarlos, darles los medios, los recursos, darles un entorno amigable en el que puedan hacer el trabajo sin jugarse la vida de ellos ni de sus familias, y el cambio se producirá. Pero hay que remover muchos obstáculos políticos fundamentalmente antes de que eso pueda ocurrir. ¿Cómo proteges a los fiscales que deciden investigar y a los jueces que deciden sentenciar? Bueno, ellos son responsables, son profesionales, saben que asumen riesgos, pero esos riesgos no deben extenderse, por ejemplo, a sus familias, ni deben amenazar pues a su retribución ni al desempeño de sus carreras. Ellos tienen, como un bombero o como un albañil que se sube a un andamio, conciencia de los peligros que lleva su profesión, pero esos los pueden asumir si nos aseguramos de que puedan hacer propiamente su trabajo y de que su entorno personal y familiar esté protegido. Pues Carlos Castresana, te mandamos un abrazo desde aquí, estemos en contacto, muy buenos días, buenas tardes para ti. Muy bien, gracias. Gracias a ti, gracias a Carlos.